acuerdo a lo prometido, vamos a empezar hablando de los rastros con Víctor. Va a empezar hablando él, ¿no? Pero primero aclarar que toda esta serie de capítulos que vamos a hacer, o repetir, mejor dicho, los conceptos, no son un manual de instrucciones, no son la única verdad, no son la única posibilidad de cazar, sino son tus experiencias, Víctor, de muchísimos años de caza, ya del año 80 hasta ahora tenemos unos cuantos añitos. Así que bueno, es simplemente la experiencia, como vos decís. No le queremos enseñar nada a nadie, solamente ayudar para los que recién arrancan o para los que quieran adoptar o agarrar algo de lo que nosotros podemos hablar ahora. Seguramente hay un montón de gente que debe saber mucho más que yo, seguramente, o deben tener otra modalidad para rastrear, para ver los rastros, para muchas cosas de esas que uno a lo mejor al no vivir en el campo por ahí sabe menos que el que realmente está todo el día viendo rastros. Un guía de caza seguramente que le toca rastrear muchas veces para sus clientes está muy encima de todo y seguramente que sabe mucho más que uno, pero bueno, como dijimos, no le queremos enseñar nada a nadie, que cada uno tome lo que le sirve. Lo que le sirva, claro, de todo algo le va a servir seguramente. Algo le va a servir, o sea, ojalá. Bueno, a mí por lo menos me va a servir muchísimo. Yo te he escuchado mucho en las charlas que hemos tenido a través del WhatsApp y todo, pero la verdad que tenerte así en forma presencial, digamos, ahora es mucho más cómodo. Así que, aunque sea a mí, me va a servir. Bueno, vamos a darle un poquito, pero habría que separar un poco, porque no es por provincia, digamos. No es lo mismo rastrear o cazar en Corrientes. Entre Ríos es un poco parecido, salvo algunas zonas que no. San Luis es distinto, es muy parecido a La Pampa. El norte es distinto. Todas las provincias, La Rioja es distinto, Córdoba también, la montaña. ¿Has cazado en La Rioja también? ¿Has cazado en La Rioja? Sí. Bueno. Hemos cazado y tenemos alguna experiencia en la Rioja. Como decía, no es lo mismo una zona arenosa como el oeste de La Pampa, parte de San Luis, que la zona de Corrientes, que vos estás cazando prácticamente en cañadas, en el barro, mucha agua, muchas cañadas, montes con lagunas, son cacerías distintas. Entre Ríos también, Entre Ríos es más parecido a Santa Fe, porque es monte, agricultura, algún arroyo, zanjones, pajonales, es distinto. La Pampa es distinto, y como decía, San Luis también, la montaña es distinto para rastrear. No es lo mismo rastrear sobre la arena que a lo mejor, o sea, vamos a hacer hincapié en La Pampa y San Luis para tocar un punto, si no vamos a estar yendo de una provincia a la otra y no vamos a decir nada. Rastrear en la Pampa, el consejo es rastrear muy temprano, porque es zona de vientos y es zona de arenales. Después de un par de horas de vientos fuertes, hay muchos rastros que ya ni lo vas a encontrar o van a parecer viejos. No vas a saber descifrar, digamos, de un rastro fresco de la noche anterior. Te va a parecer a lo mejor viejo porque está apenas marcado, salvo que haya caído una lluvia, entonces cambia todo. Estamos hablando de un clima seco. Como ya no llueve nunca, la mayoría de las veces te va a pelar la frente, digamos, tratando de ver algún rastro dibujado. Entonces, a ver, para los que van a La Pampa o a San Luis o empiecen a ir para esa zona, que empiecen a tener en cuenta ciertas cosas. Lo que no se ve en el arenal, se ve, si hay un rastrojo o el sembrado, se ve adentro. ¿Por qué? Porque si hay rastrojo, supongamos un sorgo o un maíz trillado,
hace que tape el viento. Entonces, en los surcos o en alguna parte vas a encontrar el rastro. O sea, vas a tener que caminar, meterte adentro del sembrado o del rastrojo. Si es sembrado es más fácil, porque seguramente va a estar más fresco. Va a estar más fresco y dura. Por más que haya viento, el rastro dura. Y se va a notar que es un rastro fresco. Ahora te digo cómo saber, o sea, dentro de lo que se puede ser entendible, digamos, que yo te lo pueda explicar en palabras. Si está dibujado en el piso, es más fácil que yo te indique, mirá, este posiblemente sea de anoche y este de antes de anoche. Y este a lo mejor que a vos te parezca, cuando sos medio novato, que te parece que es un rastro fresco, podés llegar a notar ciertos detalles. Yo te puedo hacer notar ciertos detalles que a vos no te vas a dar cuenta. Bueno, eso me interesa mucho, pero antes de entrar ahí, vos dijiste que por ahí no hay que buscarlo tanto en los arenales, hay que buscarlo en los sembrados. Y cerca de las bebidas, también, en los charcos, ahí en esas zonas canarias. Muchas veces va un chancho a tomar agua y como único chancho o un buen padrillo, a lo mejor que es el que vos querés agarrar, sí. Toma agua apenas cerca las patas en la bebida, toma agua y se va. Eso se empieza a desdibujar con el viento. Entonces, a ver, si vos decís, está dudoso el rastro, entonces agarrás cualquier jarro, una botella o lo que sea, o con la mano misma, le tirás agua a todo alrededor. Y dejalo, esa noche dejalo. Si es que vas a estar 2 o 3 noches, andá, apostate a otro lugar. Y al otro día vení, y ahí va a quedar el rastro dibujado. Y si no, buscar los pasaderos. Si no está ahí el rastro, recorrer los alambres. Los alambres linderos al monte. Tiene que haber un pasadero. Si no es ahí cerquita, es más allá. En algún lugar el chancho tiene que marcar el pasadero. Y bueno, si es arenoso... Para lo que están arrancando, ¿qué es el pasadero? El pasadero, a ver, si es un chancho grande, o sea, el pasadero es cuando vos tenés un divisorio, o sea, un alambre divisoria, entre, que por lo general hay... Desde el monte al limpio. Desde el monte al limpio, donde se hace la agricultura. Entonces, por supuesto, a veces las bebidas están de un lado o del otro. Si está del lado del monte, y bueno, posiblemente vayan a tomar agua del lado del monte, porque se sienten más seguros. Claro. Están ahí cubiertos por el monte mismo, sí. Y tienen cierta seguridad, van a ir a tomar agua ese. Entre una que está en el monte y otra que está afuera, seguramente van a elegir ese. Claro. Ahora, si van a comer, seguramente después de comer o antes de comer, posiblemente visiten esa bebida, la que está afuera. Pero el pasadero, en definitiva, olvídate que hay gente que sabe, hay gente que está recién empezando en la casa mayor. El pasadero se le dice al lugar donde pasa uno o varios chanchos con cierta frecuencia, digamos. Claro. Usan un solo lugar, no es que van cambiando constantemente. Depende. Bueno. Depende mucho de ciertas cosas. El chancho, o sea, va por un determinado lugar. Tiene ciertos hábitos. Con continuidad. Pasas por ahí porque se siente seguro. Claro. Y va a pasar la mayoría de las veces hasta que haya alguna presión de cacería o de lo que sea, o de ruido, o de gente, o un movimiento de hacienda, o alguien que esté gritando con los perros dentro del monte. Entonces posiblemente cambie de lugar. Pero si no, la continuidad va a ser sobre ese lugar porque se siente seguro. No quiere decir de que, a ver, si el chancho está con mucha presión de cacería, posiblemente entre y salga por el mismo lugar. Ajá. Pero si no tiene presión de cacería, que el chancho, hablamos del chancho, capaz que los otros animales, el ciervo y chancho, eso hacen lo mismo. Mientras tenga cierta seguridad y no tenga presión, va a pasar la mayoría de las veces por el mismo lugar. Ya tiene ese pasadero, pasa y vuelve por ese mismo lugar, porque ya pasó, ya vino tomando precaución o precauciones desde adentro del monte,
llegó al alambre, pasó, comió y no pasó nada. Entonces vuelve por el mismo lugar, Claro, lógico. aunque tenga el viento que no... Por lo general buscan el viento en contra. Claro. Si no lo tienen, van a estar en la orilla del monte a lo mejor un determinado tiempo esperando, escuchando, a ver qué es lo que pasa. Porque igual, aunque no tengan tanta presión de cacería, siempre toman ciertas precauciones. Sí, se están jugando la vida, a ver. Claro, y más cuando son un padrillo viejo que Claro. ya tiene sus años encima y como todo viejo alguna experiencia tiene. Seguro. Sí, si el chancho ese o los chanchos entran por un determinado por lo general el padrillo no pasa por el pasadero donde pasa toda la piara. Por lo general, como anda solo, tiene su pasadero. Ahora, cuando las chanchas están alzadas, que andan en piara y qué sé yo, que la andan siguiendo a las chanchas, entonces sí pasan por los mismos pasaderos, andan todos juntos. Pero después que la sirve, se vuelve a quedar solo y vuelve a tener su pasadero. Si comió y está tranquilo y no hay presión, puede volver por otro lado. A lo mejor vos lo viste que entró acá y sale por otro lugar. Pero si no, generalmente va a volver. Si no, sale por el mismo lugar. Para ir graficando, ¿no? Porque yo los he visto, pero capaz que hay gente que no ha visto nunca un pasadero. ¿Cómo podrías vos decir que es un pasadero? Hay que caminar el alambre. Si el chancho tiene presión de cacería, si el lugar, el campo, tiene presión, que entra gente, que está muy accesible para a lo mejor furtivo o que viene otra gente a cazar, que hay siempre movimiento, hay que tratar de no caminar sobre el alambre, ni tocar el alambre, que es un detalle. El primero que hace el novato, el que no sabe o el que recién empieza, sin darse cuenta, ¿le llama la atención? Le llama la atención, acá pasaron y seguramente hay barrito en el alambre. Entonces va con los dedos y le pasa el dedo en el alambre para mostrar el barrito que hay en el alambre. Eso mortal porque quedó el olor ahí. Quedó el olor de la transpiración de la mano en el alambre. El chancho viene, se para a 2 metros, levanta la nariz así y se las toma la miércoles y no viene nunca más. Por ahí, por ese pasadero. Sí. Lo mismo le tirás cuando no querés que pase ahí en ese lugar, aunque le tirés una rama ahí, o que le tirés cualquier cosa, no pasa. Va a pasar una chancha con lechones, porque vienen todos los lechones corriendo adelante. No, pero estamos hablando del padrillo. Pero un padrillo no va a pasar por ahí. O sea, donde hiciste algo que no debías, no va a pasar. Si vos querés cazar temprano, siempre fíjate dónde entra, no dónde sale. Bueno, y a ver cómo sabemos dónde entra y dónde sale. ¿Dónde entra? Siempre hay que fijarse si la patada o el arañazo, para dónde lo pega. Si está saliendo un chancho, mete la cabeza por abajo del alambre y tiene que hacer fuerza porque levanta el alambre, tiene mucha fuerza. Mete la trompa, empuja y hace correr el alambre, hace correr el alambre y patea, hace fuerza. Y araña con las dos manos las tira hacia adelante y las patas como que se empujan. Entonces están los arañazos. Y vos tenés que ver el rastro, si las puntas arañó hacia atrás del lado del sembrado o hacia atrás del lado del monte. Si arañó así, bueno, cualquiera se va a dar cuenta para qué lado pasó. Y también si hubiera vegetación, para dónde está inclinada la vegetación, ¿no? Cuando a la mañana, por ejemplo, con un pasto, por lo general donde pasa lo va a pelar. Claro. Pero donde sale con la panza, empuja el pasto. Entonces, el pasto va a estar para un lado aplastado o para el otro. Entonces, ahí ahí te va a orientar si salió. Si salió, porque el pasto va a estar aplastado
para al lado del monte. Sí, indicando hacia dónde va. Claro. Con una flechita que te dice. A veces no se nota mucho, pero tenés que observar un poquito que algún pastito o alguna arañada ha dejado ahí en el pasadero. Y por lo general, si puede, el chancho grande busca alguna parte del terreno donde le permita tener más alto el alambre. Claro. Para no hacer tanta fuerza. Claro. Porque a veces he agarrado chanchos que están pelados en el lomo, de tanto arrastrar sobre el alambre. A veces si el alambre está muy tirante, los pela. Pero hay muchos campos que están los alambres, la de abajo cortada o estirada. Sí, pasan entonces, parado directamente. Y a veces usan también los zanjones, cuando son chanchos muy grandes, que no pueden pasar porque el alambre está muy bajo. Buscan algún zanjoncito, algo que le permita no hacer tanto esfuerzo para pasar. ¿Y cómo sabes si el pasadero está activo o no? Y ahí se nota. Si está los arañazos, por eso te digo de rastrear temprano. Uh-huh. Si están los arañazos y la tierrita todavía está, vos te vas a dar cuenta que la tierrita está como suelta. Cuando pega así el arañazo, deja un poco de tierrita. Cuando empieza el viento a limpiar durante todo el día, es como que la borra o la tapa prácticamente. Ya no queda dibujado eso, ya queda distinto, queda como más aplanado, porque la misma arena se le va agregando al rastro y es como que te lo tapa. Claro. A veces cuesta decir, a ver, este fue de anoche, tenés duda. Agarrás, te vas hasta la orilla del monte, por lo general toman los caminitos de vaca. De las vacas, claro. Y ahí te vas a dar cuenta un poco si el rastro es fresco o es viejo. Eso en zona arenosa, que es un poco más difícil. Pero, a ver, si el chancho entra o los chanchos entran con continuidad, no es tan difícil, cualquiera se puede dar cuenta de que hay movimiento. El problema es cuando te entra un chancho y salteado, porque si tiene granos y está correteado, a lo mejor come hoy y mañana no viene. Claro. Lo mismo cuando tienen agua o barro en el monte, te eligen distintos charcos y a lo mejor hoy vienen en este y mañana arrancan a comer a otro lugar y van al otro. Y vos decís, acá bajó un padrillo y acá bajó otro. No, este capaz que es el mismo. Claro. Un día siguiendo, 3 charcos distintos y era el mismo padrillo. Porque también tenés que fijarte que por lo general o tienen las dos uñas juntas así gastadas o una es más larga. Uh-huh. Si vos ves que uno bajó en este barro y tiene una uña más larga que la otra, y en el otro lo mismo, y en el otro lo mismo. Sí. O sea, tampoco es así. Puede haber 2 chanchos que son parecidos. Pero bueno, en un mismo monte, en un mismo campo, 3 charcos más o menos cerca, tiene que ser el mismo chancho. Seguro. Pero bueno. Bueno, y de rastro, Víctor, ahí hablamos un poquito de los pasaderos. De lo que es la zona de La Pampa, ¿no? El rastro, ¿cómo te das cuenta cuando es un rastro? Vamos a arrancar como que hay gente que realmente nunca vio. ¿Cómo es el rastro de un padrillo? ¿Cómo es el rastro de una chancha? ¿Cuándo es fresco? ¿Cuándo es viejo? La chancha, a ver. ¿Cómo no confundirlo con una vaca, con un ternero? El ternero la pata del ternero es mucho más corta. Y se nota la diferencia en las uñas, no es lo mismo, porque el chancho abre un poco las uñas, se nota la parte, la interna, digamos. La endija, digamos, que queda, sí. O el espacio que queda entre uña y uña. El ternero no, ahí se nota. A veces te cuesta un ternero, cuando son terneros chicos te cuesta. Pero después, bueno, te das cuenta que no es el rastro de un chancho. Mirándolo bien, te das cuenta que no es el rastro de un chancho. Uh-huh. El padrillo, por eso depende del terreno. No es lo mismo en un terreno blando que en un terreno duro. Pero vamos a La Pampa, digamos. Estábamos en La Pampa y San Luis. Yo te digo porque
A ver, en un chancho de la misma cantidad de años, ponerle un chancho de 5 años, no es lo mismo el rastro gastado de la montaña que el rastro de Corrientes, que está caminando continuamente sobre agua, barro. Claro, blandito. No claro, blandito, que no gasta tanto las uñas. En cambio en la montaña roza contra las piedras y va gastando las uñas. Se le van limando, mucho más. Pero bueno, cuando es un chancho grande también se nota que como yo me gustaría mostrarlo en el terreno, algún día vamos a ir y te voy a mostrar en el terreno cuál es la diferencia. El rastro de la chancha es un poco más largo, más puntudo, ¿viste? Se nota. Y más cuando hay barro o terrenos blandos se nota enseguida. Cuando son chanchas grandes, por ahí te ponen en duda un poquito, pero después viéndola caminar un poco, siguiéndole un poco más el rastro, te vas a dar cuenta. A veces cuesta un poquito para el novato, le va a costar un poquito entre una chancha grande y un padrillo. Y bueno, y la cachorrada todo el mundo se va a dar cuenta. Sí. La chancha es muy raro, es otra de las cosas que puede tomar, es que nunca muy raro que ande sola. Es muy raro que la chancha ande sola. Ha pasado, digamos. Sí. A veces pobre la liga cuando tiene recién parida. Claro. O sea, cuando está recién parida, deja la cachorrada en la cama y va a comer y a tomar agua. Claro, y es un chancho solo de noche. Un chancho solo, un chancho grande. Y bueno, pobre. Sí, es complicado. ¿Y el rastro, cómo te das cuenta cuando es fresco de cuando tiene más de un día? No hablemos de un rastro ya bien viejo que está todo... ¿Qué características tiene así a veces cuando pisa el pasto es como que aplasta una hojita y la hojita está verde. Está verde y está apenas torcida. Ese es un punto que por ahí podés mirar. Otra de las cosas que tenés que mirar en el rastro, porque cuando pasan 2 o 3 días, por lo general se hace como a lo mejor una telaraña, alguna arañita, ¿viste? Sí. Ahí ya te vas a dar cuenta que el rastro es viejo y está como borroneado. Hay que un poco, a ver, no se puede explicar bien sin mostrarlo, sin mostrarlo en el terreno, pero ¿viste? Pero más o menos como. Cuando es fresco, se nota que puede ser o de la noche anterior o de 2 noches, se nota. El tema es en lugares, por ejemplo, en tierras blancas, así como en Santa Fe, que hay en las lagunas. A veces, si no hubo viento, no hubo tormenta, está el clima pasible, digamos, que no modificó nada, después llega a costar si es de la noche anterior o es de 2 noches. Pero bueno, si el animal anda ahí, tiene que haber varios movimientos, o sea que no solo un ida y vuelta. Claro. Porque si vos decís, hace una semana que no llueve y tengo un ida y vuelta de un chancho, ¿y para qué te vas a quedar ahí si pasó una sola vez? Ahora, si tenés un ida y vuelta viejo, otro un poco más fresco y otro fresco, sí, ya sabés que es un chancho que habitualmente va ahí. Sabés que tiene continuidad. Que uno de los puntos que vos te tenés que fijar para no clavarte, entre comillas, es si tiene continuidad. Porque a veces está de viaje. A veces el chancho va buscando comida o va buscando a lo mejor aparearse o se mueve por situaciones. Otra protección, claro, lo perrearon en un lado. Hubo un movimiento de hacienda con caballo, perro, todo eso, y el chancho se va de ese monte, se cambia. Entonces vos encontrás un lugar, un pasadero que pasó de ida y es fresco, y vos lo esperás ahí. ¿Qué va a esperar? No va a volver. Seguro. Pasó y se fue. Sí. Y en el barro, Víctor, ¿cómo te das cuenta cuando si es un barro relativamente fresco, no un barro activo? Digamos, en el barro es más fácil. ¿Más fácil? Sí, más fácil. O sea, es más difícil cuando vos tenés que te cae un rocío a la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la mañana? Un rastro
que no es de la noche anterior, te lo moja el rocío. Claro. Y vos lo tocas, como hacen siempre la gente, toca y el barro está húmedo y dice este rastro es de anoche y no es de anoche. Claro. Puede ser de anteanoche o de 2 noches anteriores. No hubo mucho sol, no hace calor ahora en esta época y parece siempre fresco el rastro, pero a lo mejor es de 3 días. Pero buscar en las camas, seguramente en las camas, porque si hay agua, buscarla en el agua, si el agua está turbia, si está removida. Eso es mejor, te va a dar un ejemplo mucho mejor que el rastro en sí. El agua cuando la mueve queda así el sedimento en suspensión. El sedimento en superficie, digamos, y vos notás que ahí anduvo un animal y eso es fresco. Si el agua está tranquila no va a notar eso, va a notar el agua que no está tan turbia. Si hubo movimiento de animales te va a dar cuenta en el agua. Uh-huh. Eso te lo dibuja un poco mejor que en el rastro. Si le agregás eso más un rastro que vos suponés que es fresco, y bueno, ya tenés una posibilidad. Y después las camas que vos habías dicho, ¿cómo te das cuenta cuando ves una cama relativamente nueva? Y queda en el agua toda como licuada, porque sí. El chancho se echa, o la chancha también se revuelca. Se revuelca distinto. A lo mejor la chancha no se acuesta y se mueve como se mueve el padrillo y desparrama barro y hace los bordes como hace el padrillo. Uh-huh. A lo mejor la chancha se tira así de cosas, se refresca a lo mejor toda la panza, se queda un ratito ahí y se levanta y se va. Pero el padrillo se echa y se empieza a refregar en la misma cama. Uh-huh. Como que quiere que se le adhiera al barro, por lo general para los insectos. Sí. Eso, y después o sea, por eso rastrear temprano, porque después te lo agarra el sol todo el día y vos rastreas a la tarde y parece una cama vieja porque se secan todos los bordes. Todo el barro que tiró afuera, te lo agarra el sol de todo el día como ahora, te lo seca y vos decís, esta cama no es fresca. Porque hay veces que el rastro, no la cama, ¿no? Está el rastro del animal, está en el barrito y arriba ya como que se le hace todo un bordecito seco. Y bueno, eso, si ya está seco en la parte de arriba de la bola. Por eso, una cosa es oreado y otra cosa seco. Si está seco. Y un rastro bien. Puede ser de a lo mejor de 2 noches, no tan viejo, porque con los soles hoy vos viste, te sale el sol, sí. Le pega al borde el barrito ese que deja en el borde y te lo seca de la mañana a la tarde, te lo seca, entonces claro. Te parece un rastro viejo. Por eso hay que buscar otra forma, hay que caminar un poco y mirar abajo también del alambre donde pasó, a ver si hay algo que te convenza más, digamos, para quedarte, digamos, para no clavarte. Sí. Si tenés opciones mejores, y bueno, buscá una opción mejor. Si no tenés opciones, y bueno, jugátela ahí. Seguro. Víctor, y te la voy a complicar un poquito. Y si no pudiste ir a la mañana temprano, como vos recomendás, la idea, lo mejor es ir temprano. Si no pudiste, recién llegaste de viaje, te vas de acá a La Pampa, viste que hay veces que no te coincide. Y mirá la continuidad del pasadero. Si salen, entran, te va a decir acá te tenés que quedar. Si no tenés más tiempo y llegaste tarde, y bueno, elegí uno de esos lugares donde tenga continuidad. No hay otra. Después al otro día caminarás un poco más. Por lo general las mejores cacerías se dan en la segunda noche, porque la primera te aportaste a la... Ojo, a veces se da. Sí. A veces se da. O sea, si estás ahí, tenés posibilidad de cazar. O sea, si estás en el campamento, no. Entonces, a veces se da que llegaste a la disparada y tuviste un poco de suerte. Así, eligiendo así medio a las apuradas, tuviste suerte. Pero si vos haces las cosas bien, rastreás bien, te acomodás, te apostás bien, tenés mucho más posibilidades que cuando lo haces así a las apuradas. Seguro.
Bueno, bárbaro, creo que ahí tenemos un panorama bastante interesante con el tema de los rastros, ¿no? Ahora vamos a seguir en un ratito.